descubrí que mi novio me engañaba desde hacía 2 años con su mejor amiga, y toda su familia lo sabía, pero no lo dijeron porque no era suficiente mujer para ellos. Lo que no sabían era que la santa también estaba con el hermano, y cuando lo revelé frente a todos, no me fui sin venganza. Durante mucho tiempo pensé que el amor, cuando se construía con esfuerzo y compromiso, tenía la capacidad de resistirlo todo. Me creí esa narrativa porque durante años no tuve otra cosa más que eso, esfuerzo. Mi esfuerzo, claro. Porque si me pongo a revisar con objetividad lo que viví en mi relación, lo único que encuentro de la otra parte es comodidad, beneficio y una especie de arrogancia disimulada bajo gestos de cariño que, con el tiempo, terminé aceptando como afecto real. Empezamos como tantas parejas, salidas los fines de semana, mensajes de buenos días, pequeños detalles, una complicidad que parecía crecer. Él me hacía sentir que yo era diferente a todo lo que había tenido antes, y por eso creí que lo nuestro iba a ser duradero. Nunca pensé que detrás de todo eso había una red de mentiras cocinándose con la tranquilidad de quien se siente completamente impune. Respaldado por el silencio cómplice de los suyos y por una imagen que le habían fabricado a medida. Al principio todo era emoción. Salir con él era como respirar aire nuevo, en parte porque su forma de hablar era directa, carismática, y en parte porque yo estaba saliendo de una relación monótona que me había dejado seca emocionalmente. Él parecía todo lo contrario a lo que había tenido, espontáneo, divertido, muy sociable. Lo que me atrajo fue justamente ese contraste, y lo que terminó hundiéndome fue no haber notado a tiempo que ese tipo de personalidad, cuando no está acompañada de respeto, se convierte en una bomba de tiempo. Él era de esos que tienen muchos amigos y amigas, y aunque desde el principio me aseguró que jamás traspasaría ciertos límites, algo en su tono siempre sonaba ensayado. Aún así, me convencí de que valía la pena intentarlo, y poco a poco fui cediendo terreno en cosas pequeñas que ahora entiendo que jamás debí negociar. Comentarios que me hacían sentir culpable por incomodarme con ciertas amistades, bromas pesadas disfrazadas de humor. Silencios largos después de discusiones donde yo terminaba disculpándome por el simple hecho de querer una explicación. Nunca tuve una relación fluida con su familia. Lo curioso es que ellos jamás fueron abiertamente hostiles. No me insultaban, no me cerraban la puerta, no hacían escándalos. Pero su forma de tratarme tenía esa capa fina de condescendencia que resulta más hiriente que una ofensa directa. Me preguntaban cosas como ¿y tú a qué te dedicas exactamente?, con ese tono que ya venía cargado de juicio. Comentaban entre ellos, sin saber que yo alcanzaba a escuchar, cosas como ella se ve nerviosa, ¿no será que se siente fuera de lugar, o es que una mujer con carácter no se deja afectar por esas cosas? Yo trataba de llevarme bien con ellos, demostrar que estaba ahí porque amaba a su hijo, no porque quería su aprobación, pero cada vez que intentaba acercarme, la conversación se estancaba en comentarios incómodos, miradas entre ellos o silencios forzados. Me di cuenta de que no me respetaban, pero me convencí de que si él me amaba, eso podía sobrellevarse. Él, por su parte, parecía ajeno a todo. Si yo comentaba algo de lo que me hacían sentir sus padres o su hermano, él decía que exageraba, que eran gente especial, que simplemente debía ganármelos. Me repetía que su familia era muy tradicional, que venían de una educación estricta y que por eso a veces no sabían cómo expresarse. Pero lo que yo veía no era una falta de expresión, era una actitud sostenida de superioridad, una manera de mirarme como si estuviera por debajo de ellos. A veces me preguntaba si lo hacían porque él mismo les había pintado esa imagen de mí, como si desde el principio hubiese dicho esta es mi novia, pero no esperen gran cosa, y entonces todo encajaba. Porque no importaba cuánto me esforzara en ser amable, discreta, educada, para ellos, yo simplemente no era suficiente. Y entonces estaba ella, la amiga. Su mejor amiga desde la secundaria. La que había estado con él incluso antes que yo, la que conocía sus historias familiares, sus gustos, sus exnovias. Esa amiga que, según él, era como una hermana, que lo había apoyado en momentos muy difíciles y que por eso merecía un lugar especial en su vida. Al principio no me molestaba, porque nunca he creído que la amistad entre hombres y mujeres sea imposible. Pero había algo en ella que me incomodaba, y no era celos, era intuición. Porque desde el primer día me miró como si me estuviera evaluando, como si se sintiera con derecho a calificarme. Y cada vez que estábamos las tres, ella se adueñaba de las conversaciones,
mencionaba anécdotas privadas con él, hacía chistes internos, e incluso llegaba a llamarlo con apodos que no usaban nadie más. Cuando se lo comenté, él me dijo que estaba siendo insegura, que era mejor que me acostumbrara porque ella siempre iba a estar en su vida. Así, con esa seguridad brutal, como si no importara lo que yo sintiera, como si él ya hubiese tomado todas las decisiones sin contar conmigo. Fueron meses, luego años, en los que me tragué ese malestar. Me repetía que no valía la pena pelear por celos, que si quería una relación sana debía confiar. Me obligué a sonreír en cenas donde ella era la invitada principal, a posar para fotos donde yo parecía la tercera rueda, a soportar cómo la familia la trataba con más cariño a ella que a mí. Con esa naturalidad que solo da el hábito. Porque lo peor de todo es que todos la conocían, la adoraban, la celebraban. Decían que era una mujer increíble, una buena influencia, alguien bien criada. En cambio, a mí me veían como una más. Como una que estaba de paso. Como alguien que, si se quedaba, bien, pero si se iba, mejor. Yo no tenía pruebas de nada en ese momento, solo sospechas que me carcomían en silencio. Pero lo que sí tenía era un cansancio acumulado. Uno que se nota en la mirada, en el tono de voz, en las respuestas cortas. Empecé a alejarme sin decirlo. A dejar de ponerle ganas a las reuniones, a dejar pasar los mensajes, a fingir que todo estaba bien solo para evitar el desgaste. Y fue en ese punto, justo cuando estaba considerando dejarlo sin hacer escándalos, sin venganza, sin ruido, que algo cambió. Algo que no tenía previsto. Algo que no solo confirmaría mis peores sospechas, sino que me daría una razón legítima, justificada y brutal para no irme en silencio, sino hacer que todos, pagaran por lo que habían elegido ignorar. Y cuando llegó ese momento, ya no era la misma. La mujer que pensaba que el amor todo lo puede había desaparecido. En su lugar quedaba una versión mía mucho más peligrosa, una que no solo no iba a perdonar, sino que iba a asegurarse de que la humillación fuera pública, de que el arrepentimiento les durara años. Porque si yo había aguantado tanto, era justo que ellos, ahora, sintieran el fuego que ayudaron a encender. Y créeme, lo sintieron. Pero eso viene después. Actualización 1. Habían pasado poco más de 2 años desde que habíamos empezado a vivir juntos, y si bien la convivencia no era perfecta, porque nunca lo es del todo, ya habíamos establecido una rutina cómoda. Cada quien tenía sus horarios, sus dinámicas, sus espacios, y yo había aprendido a ceder en muchas cosas que no me hacían feliz, pero que justificaba con la idea de que todas las relaciones requieren sacrificio. Lo que no sabía en ese momento era que mientras yo hacía malabares emocionales para que las cosas funcionaran, él simplemente vivía su vida sin importar cuántas mentiras necesitara para mantener su pequeño teatro. Lo supe de la peor manera, no porque él me lo confesara, no porque su conciencia hiciera el trabajo, sino porque el descuido, ese enemigo inevitable de los cínicos, finalmente le pasó factura. Fue una tarde como cualquier otra. Yo estaba trabajando desde casa y necesitaba una foto de un recibo que habíamos escaneado semanas atrás. Busqué en mi correo, no estaba. En su correo tampoco. Entonces me acordé que una vez él me lo mostró desde su computadora, así que entré a su portátil, que seguía encendida en la sala. Buscando entre carpetas sin mucha lógica, encontré una que no tenía nombre, solo una fecha. La abrí sin pensar demasiado. Ahí, al principio, solo había fotos de paisajes, capturas de pantalla y documentos viejos. Pero mientras más bajaba, más raro se volvía el contenido. Hasta que lo vi. Una foto de ellos abrazados en la parte trasera de su auto, en una posición que no dejaba espacio para interpretaciones. Ella vestía una blusa que yo misma le había regalado para Navidad. Él tenía el mismo reloj que había perdido en un viaje de trabajo. La fecha de la imagen no era de hace semanas. Era de casi año y medio atrás. Me quedé paralizada. Sentí como se me entumecía el cuerpo, como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto plomo. Durante minutos no pude mover ni un músculo. Luego abrí los ojos más grande, como si lo que había visto fuera una alucinación que necesitaba verificar. Pero no era una sola foto. Había una carpeta entera, con videos, capturas de mensajes, selfies tomadas en hoteles, y hasta conversaciones guardadas como si él hubiera querido recordarlas por siempre.
No eran simples encuentros casuales. Eran escapadas planificadas, citas con fecha y hora, confesiones de amor, comentarios como no sabes cuánto odio tener que volver con ella después de estar contigo o solo tú me haces sentir como soy de verdad. Cada palabra era una estocada. Cada imagen era una confirmación de que todo lo que yo había intuido, todo lo que había preferido callar por no hacer un drama, era cierto. Y mucho peor de lo que me imaginaba. No lloré de inmediato. Me fui al baño, me lavé la cara con agua helada, respiré. Luego me senté en la cocina con una libreta y comencé a anotar fechas, a cruzar datos. No era solo coraje, era método. Me di cuenta de que muchas de las veces que él decía que tenía que quedarse hasta tarde en el trabajo coincidían con noches donde ella también desaparecía del grupo de amigas. Y entonces recordé que en varias reuniones familiares, cuando ella estaba presente, la actitud de todos era diferente. Más relajada. Como si supieran. Como si eso fuera lo normal. Como si yo fuera la intrusa. Y ahí fue cuando la rabia me tomó por completo. Porque uno puede aceptar que su pareja es un imbécil. Es doloroso, pero se supera. Lo que es más difícil de tragar es que la familia, esa misma que me miraba con superioridad y juicio, esa que opinaba de mi forma de vestir o de mi trabajo como si tuvieran algún derecho, supiera todo y eligiera callar. No por respeto a mí. No por no meterse. Callaron porque para ellos yo nunca fui suficiente. Porque en su mente, la que merecía a su hijo era esa amiga de siempre, esa mujer que encajaba con sus valores, con su clase social, con su forma de ver la vida. Esa que les parecía educada, femenina, noble. No yo. Yo era la que no sabía cuándo dejar pasar las cosas, la que rebatía demasiado, la que hacía sentir incómodos a los hombres con tanto carácter. Esa noche no dormí. No porque no pudiera, sino porque no quise. Me senté con una copa de vino, encendí una vela como si estuviera haciendo un ritual, y empecé a escribir todo lo que sabía. Todas las fechas, todos los nombres, cada rincón de evidencia que pudiera recopilar sin que él lo notara. Guardé los archivos en un USB que escondí en una caja de tampones, sabía que nunca se le ocurriría mirar ahí, y me dediqué a observar. Porque la venganza no se construye en caliente. La venganza buena, la que no se olvida, necesita tiempo, necesita silencio. Yo no iba a explotar. Iba a planear. Iba a quedarme quieta, a fingir que todo estaba bien, a sonreír como si nada hubiera pasado. Porque no había manera más cruel de devolvérselo que con la misma moneda, haciéndole creer que todo estaba bajo control mientras su mundo empezaba a desmoronarse, poco a poco, por dentro. Las siguientes semanas fueron una mezcla de actuación e investigación. Le pregunté por ella, fingiendo casualidad. Me dijo que no la veía desde hacía meses. Le creí. Al menos fingí hacerlo. La vi en una cena familiar y me acerqué a saludarla como si no supiera que su piel había estado contra la de él cientos de veces. Me respondió con su sonrisa perfecta, esa que tanto adoraban los padres de él. Pensé en escupirle en la cara, en decirle ahí mismo que sabía todo. Pero no. Eso habría sido fácil para ella. Tenía que dolerle. Tenía que sentir el mismo vértigo que yo sentí cuando encontré sus fotos. Y para lograr eso, tenía que llevarla al punto más alto, para empujarla con fuerza justo cuando todos estuvieran mirando. No me iba a ir en silencio. No me iban a dejar como la resentida o la que no supo retener a su hombre. No, ellos iban a recordar mi nombre. Todos. Uno por uno. Y cuando llegara el momento, no habría forma de esconderse. Porque si pensaban que yo no era suficiente mujer para su hijo, entonces se iban a enterar de lo que una mujer completa puede hacer cuando la traicionan hasta el fondo del alma. Y créeme, lo que venía era solo el principio. Actualización 2. Habían pasado casi 3 semanas desde que descubrí la carpeta con las fotos. Los mensajes y los videos que confirmaban sin espacio para duda que mi novio había estado durmiendo durante casi 2 años con su mejor amiga de toda la vida, mientras yo me partía en mil para mantener una relación que, con el tiempo, solo tenía un solo lado comprometido, el mío. Desde aquel día no lo enfrenté directamente. Al contrario, comencé a perfeccionar una rutina donde cada gesto mío parecía una señal de reconciliación, un acercamiento, una tregua.
Le cocinaba su cena favorita, le preguntaba cómo le había ido en el trabajo, incluso le proponía salir a caminar por el vecindario como solíamos hacer cuando todo era nuevo. Él, por supuesto, se lo creyó todo. Porque los hombres como él no conciben que una mujer pueda fingir tan bien como ellos. Estaba encantado con mi repentina madurez emocional, me decía que le alegraba que yo estuviera dejando atrás las inseguridades. Se lo permití. Lo dejé hablar, lo dejé sentirse ganador. Porque en silencio, mientras él se recostaba en el sofá a ver televisión sin sospechar nada, yo construía una venganza que no solo iba a romperlo a él, sino que iba a sacudir a toda su familia como una maldita tormenta. Una tarde, mientras limpiaba el closet del pasillo, ese mismo donde se acumulaban papeles viejos, cargadores que nadie usaba, y al menos 2 pares de zapatos que ambos habíamos olvidado que existían. Encontré una caja de plástico con objetos que claramente no habían sido tocados en años. Dentro, entre documentos universitarios, tickets de conciertos y facturas desactualizadas, estaba su viejo celular. Uno de esos que ya casi nadie usa, con pantalla rota pero todavía funcional. En vez de guardarlo como había pensado, lo conecté por pura curiosidad. No me tomó ni 5 minutos encenderlo. El fondo de pantalla era una foto nuestra, una de hace años, cuando aún pensaba que las sonrisas que me daba eran auténticas. Revisé sus notas, su galería, sus apps, y aunque todo parecía inofensivo al principio, fue en una carpeta de WhatsApp archivado donde encontré lo que jamás imaginé, una serie de conversaciones con su hermano. Al principio me costó entender el contexto. Eran mensajes cortos, algunos con referencias internas, muchos con emojis que no decían nada por sí solos. Pero conforme fui leyendo con más detenimiento, fui armando el rompecabezas. Y lo que encontré me dejó tan inmóvil como aquella primera vez frente a la computadora, la misma mujer que había estado acostándose con mi novio mientras fingía ser mi amiga. También tenía encuentros íntimos con el hermano de él. Los mensajes iban desde coqueteos pasivos hasta frases explícitas. Ella escribía cosas como siempre que lo beso, pienso en ti y él respondía con tú sí sabes lo que me gusta, no como ella que solo sabe mandar. Incluso llegaron a hacer planes para verse cuando él saliera de la ciudad, asegurándose de no coincidir con su hermano para evitar problemas innecesarios. No podía creerlo. La santa, la amiga de toda la vida, la favorita de los suegros, la que yo había soportado por años con la esperanza de que algún día dejaría de ser tan invasiva, resultó ser una doble traidora. No solo había destruido mi relación desde adentro, también había jugado con 2 hermanos a la vez, y ambos, en su infinita estupidez, habían caído como si fuera lo más natural del mundo. Me pregunté si los padres sabían, si la familia sabía. Y aunque al principio dudé, algo en mi intuición me dijo que sí. Porque los silencios de esa familia siempre me parecieron demasiado sincronizados. Porque ella nunca fue una invitada, fue una presencia constante. Porque en las cenas familiares nadie se preguntaba qué hacía ahí. Porque había una comodidad estructural en su forma de pertenecer, como si todos, de una manera u otra, hubieran hecho espacio para que ella ocupase el lugar que me correspondía a mí. Ese mismo día dejé de sentir dolor. Lo digo con frialdad, pero es cierto. Hasta ese momento aún me costaba dormir, me levantaba con una presión en el pecho, y me temblaban las manos cuando me quedaba sola con mis pensamientos. Pero después de leer esos mensajes, algo cambió. Era como si el odio me hubiera sedado. Ya no quería llorar. No quería preguntar por qué. No necesitaba explicaciones. Ya no tenía dudas. Lo único que tenía era una certeza, no iba a permitir que esto quedara impune. Y no hablo solo de terminar la relación o alejarme. Hablo de algo mucho más profundo. Ellos no solo me rompieron emocionalmente. Me trataron como una intrusa, como una inferior, me ridiculizaron con su silencio y su falsa cortesía. Y si esa era su forma de mostrar su desprecio, entonces la mía iba a ser dejarles una cicatriz que no se borrara jamás. Así que empecé a acercarme al hermano. No de una forma seductora ni vulgar, sino con una estrategia precisa, con simpatía, con falsa empatía, con preguntas. Empecé a fingir que me preocupaba por él, que entendía lo difícil que era vivir a la sombra de su hermano mayor, que sabía lo que se sentía no ser tomado en serio por los padres. Lo escuché cuando se desahogó, cuando dijo que su familia siempre lo veía como el segundo,
cuando se quejó de que todos ponían a su hermano en un pedestal. Le dije que para mí él era más maduro, más auténtico. Y funcionó. Empezó a escribirme por su cuenta. Mensajes inocentes al principio, pero cada vez más frecuentes, más cómodos, más confianzudos. Quería tenerlo lo suficientemente cerca como para que cuando todo explotara, él también quedara en medio del fuego. Al mismo tiempo, comencé a copiar toda la información que tenía a una carpeta encriptada, con respaldo en la nube. Fotos, videos, capturas de pantalla, grabaciones de voz. Incluso empecé a grabar algunas de nuestras conversaciones cotidianas en casa. No sabía aún cuál sería el escenario final, pero lo que sí tenía claro era que debía tener todo el material listo para cuando llegara el momento. Nada podía depender de la memoria. Nada podía quedar en su palabra contra la mía. Tenía que ser una ejecución impecable. Y mientras más los observaba a todos, mi novio, su amante, su hermano, los padres hipócritas, más clara se volvía la escena que estaba diseñando en mi cabeza. Esa noche, frente a una libreta donde había escrito una línea por cada mentira descubierta, redacté una frase que repetí en voz baja hasta que se me grabó en el pecho: si todos sabían y nadie dijo nada, entonces todos van a pagar. Porque ya no se trataba solo de él. Ya no era su traición. Era la complicidad, el desprecio solapado, la burla disfrazada de familia. Ellos no solo me decepcionaron, me utilizaron como pantalla. Y si creyeron que yo me iba a ir como una cobarde, si pensaron que podían barrerme bajo la alfombra, entonces todavía no sabían con quién se habían metido. Y eso, muy pronto, lo iban a aprender de la manera más dolorosa. Actualización 3. Había pasado un mes desde que había descubierto no solo la infidelidad de mi pareja con su supuesta mejor amiga, sino también el asqueroso triángulo, o cuadrado, si incluimos mi existencia, que se estaba desarrollando entre ella, mi pareja, y el hermano de él. Y mientras cada uno de ellos se movía en su pequeño universo de mentiras y egos inflados, convencidos de que yo seguía en la completa ignorancia o, peor aún, en la sumisión ciega. Yo dedicaba cada segundo de mis días a diseñar un castigo a su medida. Ya no bastaba con revelar el engaño. Quería que doliera. Que perdiera su valor social. Que el aplauso que su familia le daba por tener tan buena cabeza para las relaciones se transformara en un escupitajo emocional frente a todos. Porque si algo tenían en común todos ellos, mi ex, la santa, el hermano, los padres, era la obsesión con las apariencias. Y ahí es donde decidí pegar. Una mañana, mientras desayunábamos, fingí un momento de claridad. Le dije que había estado pensando mucho en todo lo que habíamos vivido juntos, en cómo habíamos crecido, en lo difícil que era construir una vida compartida. Y que me dolía pensar en todo lo que habíamos dejado pasar por culpa del orgullo. Noté de inmediato su expresión relajarse, su mandíbula perder tensión, su voz suavizarse. Me tomó de la mano y me dijo que él también había sentido que nos habíamos distanciado, pero que creía que era parte del proceso, y que si yo aún quería intentarlo, él estaba dispuesto a hacerlo bien esta vez. Me contuve. Porque por dentro me hervía la sangre al escucharlo hablar como si no hubiera destruido nuestra relación hasta los cimientos, como si su único error hubiera sido distanciarse. Como si no estuviera follándose a mi amiga en moteles baratos mientras me decía que estaba en reuniones. Fue entonces cuando solté la idea, como si se me hubiera escapado sin querer. Le dije, tal vez necesitamos hacer algo que nos una, que nos comprometa de verdad. Algo que le demuestre a todos, y a nosotros mismos, que todavía hay algo por lo que vale la pena luchar. Me miró curioso, como si no entendiera del todo a qué me refería. Y ahí, sin levantar la voz, sin mostrar emoción, lancé la carnada, ¿y si organizamos una pequeña fiesta de compromiso? El silencio que siguió fue breve, pero contundente. Él no lo esperaba. Creo que en su cabeza yo era esa mujer tan rota por la culpa y la inseguridad que lo último que propondría sería formalizar algo. Me miró, sonrió, y preguntó si estaba segura. Asentí con un entusiasmo moderado, el justo para parecer vulnerable, esperanzada. Y ahí mismo comenzó la cuenta regresiva. La idea de la fiesta se esparció como fuego en hojarasca seca. Sus padres se emocionaron, y la madre especialmente se mostró tan entusiasmada que por un momento pensé que iba a llorar al oír la noticia.
Me abrazó como si acabara de ganarse una segunda hija, y con voz condescendiente dijo que estaba feliz de que al final, el amor y la familia hayan podido más que las diferencias. Las ganas que tuve de escupirle en la cara fueron tan intensas que tuve que morderme el labio para no reaccionar. Porque esa mujer, que durante años me miró como si yo fuera un error social, que defendía a la amante como si fuera la Virgen María reencarnada, tenía la audacia de fingir alegría ante una boda que en su mente solo servía para quitarme del camino y confirmar que yo, al fin, me rendía. Lo que no sabía era que yo no me estaba rindiendo. Me estaba disfrazando. Comenzaron los preparativos con rapidez. Los padres de él ofrecieron su casa para una celebración íntima pero elegante. Ella, la amante, se ofreció a ayudar con los arreglos, fingiendo una cercanía que me dio náuseas, pero acepté. Porque mientras más cerca estuviera, más control tendría sobre cada maldito detalle. Su hermano también empezó a frecuentar más la casa. Se mostraba más cómodo conmigo, incluso diría que encantado con la atención que le daba. Caía redondito en cada palabra amable, cada gesto. Y yo grababa. Guardaba pantallazos. Archivaba todo. Porque esa doble traición no podía quedar solo en palabras. Tenía que estar documentada. Le pedí a una amiga de la universidad, fotógrafa profesional y dueña de una pequeña empresa de producción audiovisual, que me ayudara con los recuerdos del evento. Le dije, entre líneas, que necesitaba cámaras bien puestas, discretas, pero con buena resolución. Le aseguré que se trataba de una especie de broma privada, una especie de performance emocional que solo ciertos invitados entenderían. Ella no hizo muchas preguntas. Me conoce desde hace años y sabe que cuando hablo con ese tono, algo grande se está cocinando. Instaló 3 cámaras pequeñas, una en la lámpara del comedor, otra en una esquina de la sala, y una tercera camuflada dentro de un arreglo floral que estaría justo al lado del proyector. Porque sí, iba a haber proyector. En teoría, para mostrar una presentación con fotos nuestras, desde que nos conocimos hasta la actualidad. En la práctica, sería el escenario de ejecución. Durante las 2 semanas previas, recopilé los archivos más contundentes. Fotos donde se besaban en la parte trasera del carro. Videos cortos en los que ella aparecía quitándose la blusa en la habitación de un hotel. Mensajes donde él decía cosas como no puedo esperar a que esta ridícula se duerma para escaparme contigo, o donde ella le pedía que le dijera a su hermano que estaba enferma para no tener que verlo esa semana. También guardé las conversaciones entre ella y el hermano, en las que discutían sobre cómo manejar los encuentros para que nadie sospechara. Era una colección de asco, de podredumbre, de traiciones simultáneas que me habían tragado viva durante años, y que ahora se convertirían en mi artillería. Preparé la presentación como si fuera un montaje cinematográfico. Empezaba con música suave, fotos nuestras de los primeros años, con frases como el amor no siempre es fácil, pero vale la pena. Poco a poco, las imágenes empezaban a mostrar inconsistencias. Apariciones de ella en momentos donde supuestamente no estaba. Mensajes sin contexto. Y luego, sin aviso, las pruebas más crudas, fotos explícitas, mensajes con nombres, fechas, y finalmente, la joya de la corona. Un breve video donde ella y el hermano se besaban con desesperación dentro del garaje de la casa de los padres, mientras él, mi novio, les mandaba un mensaje diciéndome retraso 15 minutos, vayan calentando motores. La presentación terminaba con una frase en pantalla negra, gracias por no decir nada. Ahora no digan que no sabían. Cada noche, antes de dormir, repasaba todo mentalmente. Cronología, archivos, ubicación de invitados, puntos de fuga, posibles reacciones. No podía quedar nada al azar. Porque si ellos habían invertido años en destruirme en silencio, yo iba a tomar solo una noche para destruirlos a todos con precisión quirúrgica. Y no solo por venganza. Era por justicia. Por cada vez que me sentí pequeña en sus cenas, por cada mirada de condescendencia, por cada comentario pasivo-agresivo, por cada noche en la que me acosté sintiéndome culpable por dudar de mi intuición. Ellos me habían quitado años. Yo iba a quitarle su imagen. Su orgullo. Su falsa moral. Y cuando llegara esa noche, lo único que les iba a quedar sería la vergüenza. Lo más hermoso del plan era que ninguno de ellos lo veía venir.
Porque jamás imaginaron que yo tuviera el estómago, la frialdad, o la malicia suficiente para actuar así. Me subestimaron tanto, tan profundamente, que se olvidaron de que las mujeres rotas no lloran para siempre. A veces, cuando ya no queda nada que perder, esas mujeres se convierten en verdugos. Y esa noche, yo iba a ser el de ellos. Actualización 4. El día de la fiesta llegó con una calma engañosa, como esas mañanas nubladas que se sienten inofensivas pero que esconden una tormenta detrás del silencio. Me levanté temprano, me tomé mi café como cualquier otro día, y observé por la ventana mientras el cielo se mantenía opaco, sin sol pero sin lluvia, como si el universo mismo estuviera reteniendo el aliento, esperando el primer golpe. Él estaba de buen humor, caminaba por la casa tarareando una canción que ni siquiera reconocí, sonriendo con esa arrogancia suave de quien cree que tiene el control de todo. Me preguntó si estaba nerviosa y le respondí que un poco, pero que estaba emocionada. Me agradeció por darle otra oportunidad, por confiar otra vez, y me dijo que esta vez no me iba a fallar. Me limité a sonreír. Porque no había nada más que decirle. Porque el que iba a fallar, y en público, era él. Y esa sonrisa, esa que le di con suavidad y ternura fingida, iba a ser la última que recibiría de mi sin odio detrás. Los invitados empezaron a llegar pasada la 1 de la tarde. Familiares, amigos cercanos, algunos compañeros de trabajo. Todos con esa actitud relajada y festiva que traen las celebraciones donde supuestamente reina el amor y la reconciliación. Sus padres se paseaban por la casa como anfitriones orgullosos, ella, la santa traicionera, llegaba con una blusa blanca impoluta, de esas que se ponen las hipócritas para parecer puras. Y el hermano no tardó en aparecer con una sonrisa que me revolvió el estómago. En algún momento, mientras servía unas copas, ella se acercó a mí y me dijo, bajando la voz como si fuéramos cómplices de algo hermoso, estoy tan feliz por ustedes. Se nota que ahora están en otro nivel. Se sienten más maduros. Tuve que contener la carcajada. Porque no había mejor frase para resumir lo que yo había estado fingiendo, que todo estaba en otro nivel, sí, pero no de madurez, sino de malicia. Las cámaras estaban grabando. La música suave sonaba de fondo. Las luces se ajustaron tal como lo había planificado. La decoración era sencilla pero elegante. Y justo cuando todos estaban ya instalados, bebiendo, riendo, conversando como si la felicidad flotara en el aire, me acerqué al micrófono. Lo tomé con una naturalidad que ni yo misma sabía que tenía. Lo observé a él, que estaba junto a su madre, acariciándole el brazo con cariño. Lo miré con calma, con esa tranquilidad que antecede al desastre. Y entonces hablé. Dije que quería dar las gracias por acompañarnos en un momento tan importante. Que sabía que muchas personas estaban felices por vernos reconstruir lo que alguna vez se rompió. Que había sido un camino difícil, pero que todo había valido la pena. Y entonces dije, hoy quiero compartir con ustedes una recopilación de momentos, una especie de línea del tiempo que documenta nuestra historia, desde el amor hasta la verdad. No entendieron de inmediato. Algunos pensaron que era una metáfora. Otros simplemente aplaudieron. Luego hice un gesto, y la pantalla gigante que habíamos instalado en el jardín trasero se encendió. Las primeras imágenes fueron exactamente como todos esperaban. Fotos nuestras viajando, en cenas, en fiestas. Música romántica de fondo. Sonrisas sinceras del pasado. Algunas personas se emocionaron, hubo risas suaves, murmullos. Y entonces, sin previo aviso, la transición cambió. Una pantalla en negro, seguida de la frase todo esto mientras yo dormía a su lado. Y lo que vino después fue una masacre emocional. Aparecieron las capturas de pantalla, una tras otra. Mensajes explícitos entre él y la mejor amiga. Fotos en moteles. Videos de ellos besándose, tocándose, riéndose de mí. Luego los mensajes con el hermano. La conversación donde ella le decía que él tenía mejor cuerpo. La captura en la que escribía que ojalá nadie se enterara nunca, porque no aguantaría perderlo todo por un capricho de carne. Se escucharon los primeros jadeos de asombro. Alguien soltó una copa. Los suegros se miraron entre ellos, paralizados. Él se levantó de golpe, me gritó mi nombre, como si eso pudiera detener lo que ya estaba en marcha.
pero yo no lo miré. Seguí firme. La pantalla siguió proyectando. Y entonces, la joya final, el video corto, de apenas 15 segundos, donde ella y el hermano estaban besándose en el garaje familiar, con fecha y hora, y el audio de fondo de un mensaje que él, mi ahora ex, había enviado diciendo que llegaría tarde y que disfrutaran mientras tanto. En ese momento ya nadie hablaba. Ya nadie se atrevía a moverse. Su madre estaba pálida. El padre simplemente bajó la cabeza, y el hermano se levantó bruscamente, tropezando con una silla. Ella se llevó las manos a la boca y comenzó a llorar, balbuceando que no era lo que parecía, que había una explicación. El colmo fue cuando mi ex, desesperado, trató de desconectar el proyector, pero ya era tarde. Todo estaba en el aire. Todo estaba registrado. Todos lo sabían. Ya no había forma de esconderlo. Ya no había forma de fingir. Tomé el micrófono una vez más y hablé con la misma calma. Dije que esto no era una venganza. Que esto era una exposición. Una exhibición de verdades que todos habían ignorado. Que yo sabía desde hacía mucho tiempo que no era suficiente para su familia, que me veían como una molestia, una mujer demasiado fuerte, demasiado distinta. Pero que esa distinción era justo lo que me permitió mantener la cabeza fría para demostrar lo que valgo, que puedo amar, pero también puedo destruir si se lo ganan. Terminé diciendo que mientras ellos me juzgaban en silencio, su hijo dormía con 2 personas a la vez, su nuera ideal era una mentirosa profesional, y su hijo menor era solo otro idiota más dispuesto a humillarse por una mujer que nunca lo respetó. Que todos ellos, con sus comentarios, su falsa moral y su silencio cobarde, habían sido cómplices de una podredumbre que fingieron no ver. Y que ahora, lo único que les quedaba era vivir con eso. Me bajé del pequeño escenario. Caminé entre la multitud sin detenerme. Nadie dijo nada. Nadie me tocó. Nadie tuvo el coraje de detenerme. Y cuando llegué al portón principal, me detuve solo un segundo, no para mirar atrás, sino para disfrutar el sonido de un silencio lleno de vergüenza. Me fui sin necesidad de insultos. Sin necesidad de escándalos. Porque ya lo había dicho todo. Porque la vergüenza que dejé atrás les iba a durar años. Porque lo único que se llevaron de esa fiesta fue la ruina. Actualización final. Pasaron solo horas desde aquella tarde en la que, con el rostro en alto y el corazón en absoluto silencio, caminé fuera de esa casa como quien termina un acto ceremonial. El sol comenzaba a caer cuando subí al Uber que ya había dejado reservado desde el día anterior. Le pedí al conductor que no pusiera música. Solo quería oír el sonido de mi respiración y el ruido del pavimento pasando bajo las llantas. No miré el teléfono. No abrí redes. No respondí a mensajes. En el asiento trasero, mientras los árboles pasaban como sombras alargadas, pensé que por fin había recuperado algo que llevaba años sin sentir, dignidad. No la falsa, esa que se grita en voz alta. La verdadera, la que solo se tiene cuando uno sabe que no se quedó callado, que no se tragó el dolor, que no dejó pasar el agravio disfrazado de madurez. Yo no me fui con elegancia. Me fui con justicia. Esa noche dormí en casa de una amiga. Habíamos coordinado todo. Me dejó su cuarto de huéspedes preparado, con sábanas limpias, una botella de vino tinto, y su silencio dispuesto a no presionar por detalles. Me acosté vestida. Cerré los ojos sabiendo que no tenía que explicarle a nadie por qué estaba cansada, por qué no quería hablar. Dormí como no había dormido en meses, sin sobresaltos, sin sueños torcidos, sin miedo a la madrugada. Al despertar, el mundo ya había empezado a arder. Lo primero fue el teléfono, que no paraba de vibrar. Decenas de mensajes. Algunos de números desconocidos. Otros de contactos que ni siquiera recordaba que tenía guardados. Las capturas del video se habían filtrado. No por mí. Supuse desde el principio que bastaba que uno solo de los invitados grabara con el celular para que la vergüenza se propagara sola. Y no me equivoqué. El clip había empezado a circular en varios grupos familiares, en chats de amigos en común, e incluso en una cadena de WhatsApp que, según me contó una compañera de trabajo,
Había llegado hasta una colega que nada tenía que ver con nosotros. El chisme había alcanzado niveles inesperados. No solo por el morbo, sino por la precisión con la que armé la caída. El primero en escribirme fue él. Mi ex. Me mandó un mensaje de voz a las 6 de la mañana. No lo abrí. No necesitaba oír su voz buscando palabras que ya no tenían valor. Luego vinieron los textos. Podemos hablar, solo quiero explicarte algunas cosas. Sé que estás dolida, pero esto fue demasiado. Ese último mensaje me sacó una sonrisa. Porque sí, fue demasiado. Exactamente eso, demasiado justo, demasiado certero, demasiado bien planeado para que él, acostumbrado a salirse con la suya, pudiera desactivarlo con una disculpa tibia. Después fue el hermano. Más corto. Más nervioso. Me decía que estaba expuesto, que su trabajo estaba en peligro, que si podía por favor no compartir más cosas. No le respondí. Ya era tarde para pedir favores. Él, que había elegido ser parte de la podredumbre, ahora quería que lo sacaran de ella como si fuera una víctima colateral. No. No lo era. Era un adulto funcional, consciente de cada paso que dio. Dejó que su entrepierna dictara decisiones y ahora no quería pagar el precio. Pues que lo pagara. Ella tardó un poco más. Mandó un correo, como si la formalidad fuera a salvarla del escarnio. Escribió que estaba avergonzada, que nunca fue su intención hacerme daño, que se dejó llevar por emociones equivocadas. Firmó como si aún fuéramos conocidas, como si el cariño falso que fingió durante años pudiera ahora invocarse como redención. Cerré el correo sin terminar de leerlo. No me interesaba su arrepentimiento. Ella había tenido años para elegir otro camino. Decidió el peor. Se quedó con el peor de los hombres, jugó con dos hermanos a la vez, me usó como escudo y me despreció con la sonrisa intacta. Su carta no iba a cambiar nada. Pero lo más jugoso vino después. Días más tarde, una excompañera suya me mandó un mensaje por Instagram para contarme que a ella la habían suspendido en su empresa mientras hacían una revisión de conducta. Porque una copia del video había llegado a manos de recursos humanos. No fui yo. Lo juro. Pero no me importó. Su imagen de mujer correcta, de ejecutiva sensata, de profesional impecable, se había hecho trizas. En su empresa no toleraban escándalos públicos. Y ella ahora era uno. Del lado de su familia, la implosión fue todavía más sabrosa. Los padres, que durante años se habían pavoneado como si fueran la encarnación del decoro y la tradición, terminaron convirtiéndose en objeto de burla dentro de su propio círculo. Me enteré por una amiga de una amiga, una de esas que también fue invitada, que en su club social hubo comentarios incómodos, miradas incómodas, incluso burlas veladas. Lo que antes era admiración se transformó en cuchicheo. Ya no eran la familia perfecta. Ahora eran la comidilla de cada reunión. Y lo mejor de todo es que no podían culparme directamente. Porque no fui yo quien distribuyó nada. Solo puse una pantalla y les mostré lo que ellos mismos habían permitido. A él lo despidieron meses después. No solo porque su comportamiento personal estaba afectando su ambiente laboral, sino porque mintió en su currículum. Había puesto experiencia que no tenía, contactos que no existían. Todo estaba ahí desde antes, pero nadie lo había notado. O quizá lo habían dejado pasar por su simpatía, por su forma de hablar. Después del escándalo, lo revisaron todo. Lo echaron sin carta de recomendación. Me enteré porque alguien del mismo sector, alguien que sí me respetaba y sabía quién era yo, me lo contó. Me preguntó si había tenido algo que ver. Respondí que no. Que la verdad, como el agua, siempre encuentra cómo salir a la superficie. Ahora vivo sola. En otro apartamento. Más pequeño, pero mío. Con paredes blancas, plantas vivas, y una cama donde puedo dormir sin sobresaltos. Trabajo tranquila, salgo con gente que sí sabe escuchar, y cuando recuerdo todo lo que viví, ya no me duele. Me arde un poco, claro. La traición siempre deja su cicatriz. Pero no me paraliza. Porque no me quedé con el dolor adentro. No lo convertí en silencio. Lo devolví. Lo multipliqué.
y lo dejé clavado en cada una de las sonrisas falsas que me rodeaban. No lo hice para que me aplaudieran. Lo hice para que supieran, de una vez por todas, que la mujer que llamaban insuficiente era más que suficiente para destruirles su mundo entero. Y aunque cada uno de ellos intente reconstruir su fachada, aunque fingen que lo superaron, yo sé, y eso me basta, que hay una noche que nunca olvidarán. Una noche donde sus mentiras fueron puestas en pantalla grande, frente a todos, y donde ninguno de ellos tuvo la fuerza de negar lo que eran. Porque esa noche, en esa casa llena de risas congeladas, fui yo quien apagó la luz. Y ellos, por fin, se vieron tal como son.